La palabra inteligencia, independientemente de donde la veas y del tema que se quiera tratar al respecto de ella, antes que nada es una unión de símbolos, de dos palabras, dos vocablos latinos, inter, que significa entre, y eligere, que significa escoger. Significa en algunas palabras o en pocas palabras la capacidad cerebral por la cual conseguimos penetrar en la comprensión de las cosas, eligiendo el mejor camino. Al menos es lo que nos comenta Antunes. De forma particular, elegir el camino pudiera ser mejor crearse el mejor camino para poder dar una solución válida y bien fundamentada a los problemas de la vida cotidiana y de la vida académica o escolar. Elegir el mejor camino lo vamos a tomar entonces como quizá el camino fácil, el camino que toma el flujo del agua, esquivando rocas, yendo en pendiente para poder facilitarse el trabajo. Eso en lo particular. No creo que sea inteligencia, es elegir la mejor solución para cualquier problema, como lo comenta Antunes, ¿no? El formar las ideas, un juicio de razonamiento, un juicio estético, juicios en general, son señalados como actos de inteligencia. Es la facultad de comprender, continúa Antunes. La nueva escuela es la que asume la función de central estimuladora de la inteligencia. El niño ya no necesita ir a la escuela, pues simplemente para aprender, necesita pues de la escolaridad para aprender a aprender, dice Antunes. Lamentablemente, han tenido que transcurrir más de 2000 años para darnos cuenta que desde los tiempos antiguos, con los griegos, cuando inventaron la paideia como una idea de educación durante toda la vida, pues cambiara la forma de entender esta propia educación. La educación griega era la formación de un alto tipo de hombre. Para él o para ellos, la idea de educación representaba el sentido humano de todo esfuerzo, la justificación última de la existencia de la comunidad. No era un aspecto externo de la vida, como lo comenta Jagger. Los principales actores en esta empresa van a ser maestros, los docentes y quienes aprenden, los alumnos. Dice Zygmunt Bauman en una bella metáfora que tiene acerca del misil balístico, que en el momento en que un misil balístico de los antiguos, de los que se usaban en la Segunda Guerra Mundial, empieza a moverse, su dirección y distancia y de su trayecto han sido ya decididos por la forma y la posición del cañón y por la cantidad de pólvora que contiene su armazón, entre muchas otras cosas, ¿no? Con ello, nosotros, quien sea que lo dispare o cualquier otra persona, puede calcular el lugar en donde va a caer sin margen de error o con un error mínimo. Al mismo tiempo, podemos elegir el lugar, cambiar de posición el cañón, agregar o quitar pólvora, etc. Cuando los objetivos permanecían inmóviles, estos misiles eran armas infalibles, pero esas mismas cualidades hacen de ellos armas inútiles una vez que los objetivos no visibles para el artillero comienzan a moverse. Ahí es necesario un misil moderno e inteligente, dice Bauman, capaz de detectar el movimiento de los objetivos y sacar de ellos toda la información posible, todo lo que se necesite sobre su dirección, distancia, velocidad de movimiento, todo actualizado al instante, en todo momento y corrigiéndose de modo constante. Hoy en día se ha desechado la idea de que el destino final es definitivo e inamovible. Lo mismo sucede con la inteligencia entonces. No existe una inteligencia general que crezca o que se estanque en una meta final como un misil balístico se llame, sino un enlace múltiple de aspectos de la inteligencia, los misiles modernos e inteligentes de los que comentaba Bauman. Existen las ventanas de oportunidades, las fibras nerviosas capaces de activar el cerebro que necesitan ser construidas. Esta construcción, si bien es paso a paso, esta va transformándose durante el mismo proceso de creación, renovándose y cambiando, deviniendo, mientras nuevas ventanas aparecen y surgen espontáneamente. El descubrimiento de sí mismo y la lenta percepción de la complejidad del otro constituyen un interesante desafío para todos, dice Antunes. Es un desafío porque es constante, imprudente y se da al momento, corrigiéndose de modo constante, tal cual el misil balístico de Bauman. Es aquí en donde entran las inteligencias múltiples. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando acerca de las inteligencias múltiples y cuál de ellas ayudaría al docente en el trabajo dentro del aula de clases. Todo ello desde la perspectiva de Celso Antunes, Zygmunt Bauman, obviamente Howard Gardner, entre otros autores.
tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, aunque por el momento y por el contenido de los temas, este video será un poco más largo de lo normal, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes, ojalá y puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y sin más preámbulos, pues, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Las recientes investigaciones científicas sobre neurobiología han permitido extender el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, conocimiento que nos permite ir más allá de nuestras capacidades y comprender pues mejor el funcionamiento interno de nuestros órganos. Su funcionamiento físico, ya no solo mental o espiritual, se ha descubierto como si un punto del cerebro representase a un sector que alberga o albergue pues a una forma específica de competencia y de procesamiento de informaciones, dice Antunes. Al ser así, podemos deducir que al ser un órgano, un músculo, pues podríamos mejorarlo, estimularlo y generar nuevas y mejores cosas. Según Howard Gardner, serían 8,5 puntos diferentes en el cerebro donde se albergan las inteligencias. Estas inteligencias son la lingüística o verbal, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la sinestésica corporal, la naturalista, la intrapersonal y la interpersonal. Y una última, que es la que Gardner considera una media inteligencia, la espiritual. Empecemos por las inteligencias lingüístico-verbal. Con ella se tiene la capacidad de usar palabras de manera efectiva, al oral o al escrito, descubrir significados que caracterizan al lenguaje, la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética y la semántica y los usos prácticos del lenguaje, la retórica, la mnemónica y explicación. Pues aprender a leer es absolutamente esencial para construir conocimientos incorporando nuevos conceptos. El lenguaje entonces constituye el elemento más importante de la comunicación. Aunque no lo es todo en la comunicación, tiene un aspecto primordial. La dificultad de encontrar la palabra adecuada en la expresión puede evitar formas de comunicación más complejas. Las personas con este tipo de inteligencia aprenden hablando constantemente con el niño, pero no como quien presenta un recetario de actitudes deseables, sino como un interlocutor para recoger sus impresiones y estimulando sus opiniones. Leyendo, escuchando, inventando historias, se caracterizan por la capacidad de juntar palabras y dar sentido de verdadera arquitectura a los mensajes. Piensan en palabras, narran historias, memorizan, aprenden a través del oído, improvisan y pueden tener facilidad en los idiomas. Pasemos ahora a la inteligencia lógico-matemática. Con ella se tiene la capacidad y o habilidad de desarrollar una relación del sujeto con el mundo de los objetos, dice Antunes, manejar números, comprobar hipótesis, deducir conclusiones, tener razonamientos lógicos experimentales. Esta inteligencia se presenta en algunas personas de manera más acentuada. En este entendimiento deriva que de las acciones de los niños o de este tipo de personas sobre el mundo cuando explora para formarse expectativas sobre cómo se comportan en otras circunstancias. El alumno es así alfabetizado matemáticamente. Conquista al sujeto, descubre su existencia única y separada del todo. Estas personas aprenden siguiendo el paso de las acciones sensoriomotrices hacia las operaciones formales concretas y de la capacidad de cálculo avanza hacia razonamientos lógico-experimentales. Resuelven problemas, se relacionan, investigan, se caracterizan por interacciones con estructuras abstractas, análisis, habilidad, destreza y gusto por juegos lógicos simbólicos como por ejemplo el ajedrez o también puede ser por ejemplo rompecabezas. Disfrutan de los números y la lógica, entienden lo que significan y representan en el mundo. Por otro lado, la inteligencia espacial visual, pues tienen la capacidad y habilidad de diferenciar formas y objetos, distinguir y administrar la idea de espacio, elaborar y usar mapas, por ejemplo, plantas y formas de representación, identificar y situarse en el mundo visual, pensar en imágenes, tridimensionalizar el terreno. Estas personas efectúan transformaciones sobre las percepciones, imaginan un movimiento o desplazamiento interno entre partes de una configuración y se es capaz de recrear aspectos de la experiencia visual incluso sin estímulos físicos relevantes.
Es importante para orientarnos, reconocer escenas y objetos del mundo, poder entender metáforas, creación de imágenes interrelacionadas. Ellos y ellas aprenden encontrando fragmentos que suponen continuidad, manteniendo un hilo conductor seguro, dar relatos que formen parte de un conjunto o registrados en anotaciones que se transformen en propiedad de ellos, dibujando, analizando y se caracterizan por construir imágenes físicas o poéticas muy lúcidas con palabras. Pueden moverse libremente con conciencia en lugares que pareciera que no tienen ninguna referencia. Tienen un sentido alto de orientación espacial. Por otro lado, tenemos la inteligencia musical. Estas personas tienen la facilidad para identificar sonidos diferentes, distinguir los matices de su intensidad, captar su dirección, percibir, distinguir, expresar ritmo, tonos y timbres de voz, obviamente todos los elementos sonoros. Concretamente, esta inteligencia lo que realiza es percibir con claridad el tono o la melodía, el ritmo, la frecuencia y el agrupamiento de los sonidos, así como sus características intrínsecas, generalmente denominadas como timbre. Se distingue con facilidad pues los signos del alfabeto musical, del mismo modo en que con la lengua identificamos el alfabeto tradicional, nuestro clásico ABC. El estímulo, el agrado y el engrandecimiento de esta inteligencia debe formarse desde la infancia. Cuando, por ejemplo, los bebés balbucean, están produciendo patrones musicales que repiten, adaptándose a las estructuras rítmicas impregnadas en el mundo. Estas personas son innovadores, son creativos, les atraen los sonidos extraños y descubren su ritmo, frecuencia, lo emulan y de ahí crean su propia experiencia con el mundo. La realidad musical sonora la experimentan como una isla intacta en un océano de construcción cerebral, dice Antunes. La inteligencia sinestésica corporal utiliza el propio cuerpo de modo altamente diferenciado y hábil para fines expresivos que representan la solución de problemas, trabajar hábilmente con los objetos, usar el cuerpo para resolver ideas. Esta inteligencia presenta que la solución de un problema, por tanto, no viene solamente del conocimiento de una solución deseable, sino de la puesta en práctica de ese conocimiento por medio de una movilización corporal expresiva, ya sea un juego de fútbol o sea en un escenario de teatro. Es el dominio conceptual del conocimiento aplicado al entorno a través del cuerpo. Estas personas aprenden tocando, moviéndose, expresando con el cuerpo aquello que la mente está imposibilitada para hacer con palabras u oraciones. Aprenden de modo, mucho más lúdico que otras que condenan al alumno a la inmovilidad, dice Antunes. Practicando deportes, tienen una amplia relación de la persona con el mundo y sitúa la convivencia sobre bases más completas. Activan primero la vista para después desarrollar la aprehensión, por ejemplo, es decir, aplicar el conocimiento a través de la vista o algo práctico por medio del cuerpo. Por otro lado, tenemos una inteligencia naturalista. Estas personas pueden ser capaces de captar diferencias entre diversos tipos de plantas, de animales, identificar y entender el paisaje natural, un sentimiento de éxtasis ante el espectáculo no creado por el ser humano. Descubrir patrones y diferencias naturales. Esta inteligencia se presenta en personas atraídas por el mundo natural, la vida no hecha por el hombre. Se compara y relaciona, deduce, clasifica, analiza y sintetiza. No se acepta vivir en ambientes limitados. Permite la posibilidad de ser curioso por el estudio de la naturaleza. No ven un mundo sin flores en la mesa, plantas y animales domésticos. Estas personas aprenden conviviendo con la naturaleza, comparando, mirando, oliendo, escuchando. Descubrir patrones en la naturaleza y llevarlos, a conceptos que puedan ser usados en la cotidianidad. Descubrir el porqué de ese sentido. Salen a la naturaleza, se identifican con ella, son sensibles a la vida natural, a los animales, a las plantas, todo lo que viva. Protegen la flora y la fauna. Les gusta descubrir el mundo maravilloso de esa propia naturaleza. Por otro lado, tenemos la inteligencia intrapersonal. Se tiene la capacidad con ella de poder conocerse a sí mismo, reconocer los sentimientos propios, mejorar y crecer constantemente de manera personal y única, reflexionar sobre las propias motivaciones y emociones personales. Es el desarrollo del yo. Estas inteligencias surgen, se piensa incluso, en la vida prenatal. Expresan señales significativas para
pues las culturas, como puede ser la risa, como puede ser el bienestar, incomodidad y llanto, son símbolos universales de personalidad, de intrapersonalidad, reconocibles en casi todas partes. Estas inteligencias surgen de la familia y la escuela. Externan pues las emociones interiores, trabajan solos, aprenden a su propio ritmo sin esperar o seguir a alguien. La intensidad debe prevalecer sobre el tiempo. El individuo tiene y genera sus propias vías para resolver sus propios problemas. Se concentran con facilidad, son reflexivos, analíticos, conocen y reconocen sus fortalezas y debilidades. No las vuelven un obstáculo, sino una forma de conocimiento más. Reconocen en la emoción propia una oportunidad de descubrimiento y de transmisión de experiencias. También tenemos a la inteligencia interpersonal. Estas personas tienen la capacidad de saber guiar y dialogar, ayudar a los demás a resolver problemas, respetar y cooperar, saber convencer y tener buena comunicación, comprender a otros, sus motivaciones y objetivos, la capacidad de percibir diferencias en los demás, en sus estados de ánimo. Esta inteligencia, dice Antunes, eleva el potencial de comprensión que vamos a tener del prójimo para el bien o para el mal. Podrá llevar a las personas a realizar acciones que engrandezcan su vida, pero también podrá llevarlas a la seducción orientada a sus intereses personales. Se tiene una excelente forma y método de comunicación con la gente. Grandes masas o grupos, estas personas comprenden compartiendo, organizando, resolviendo problemas propios y ajenos, comparando, organizando, cooperando, trabajo en equipo, pues. Les gusta trabajar en grupo, ven y comprenden las necesidades afectivas o emocionales de otros e intentan ayudar, cooperar en una respuesta para salir bien librados de un conflicto. Siempre o casi siempre exterioriza sus impresiones y de modo colectivo crea jerarquías de valores. Finalmente, la inteligencia humanista existencial o espiritual. Estas personas tienen la capacidad y o habilidad de preguntarse por el ser de las cosas, el porqué de ellas, una meditación, silencio. Tener una escala propia de valores morales. Se caracterizan más que nada por construir una fuerza mística, sin ser por ello, pues, casos de necios sabios. Es un elaborado descubrimiento del prójimo, dice Antunes, y el empeño de su construcción por los caminos de la fe. Es necesario ser llevado a descubrir la espiritualidad, sin embargo, con independencia de la religión, que se siga como demostración de los límites naturales de la ciencia y del conocimiento acumulado por el ser humano, diría Howard Gardner. Estas personas aprenden encontrándose a sí mismos, llevándolos a una práctica espiritual, en la que se encuentren consigo mismos y sus propios límites humanos, a través del estudio de la vida de algunos santos, por ejemplo, y llevando pues esas enseñanzas a la práctica individual. Se caracterizan por una fuerza enorme para la interpersonalidad. Descubren en el prójimo infinidad de acontecimientos con solo una mirada. Ven en ellos más allá de su simple corporalidad. Analizan los porqués y los paraqués del ser. Encuentran esos límites naturales de la ciencia y del ser humano. Y es precisamente aquí, para apoyo de la docencia y en el espacio llamado salón de clases, la inteligencia interpersonal, y en este caso enmarcada en el docente, que la tomaremos como la capacidad de percibir diferencias en los demás, particularmente contrastes en sus estados de ánimo, sus motivaciones, sus intenciones y su temperamento. Esta inteligencia implica un compromiso recíproco, es un entrenamiento que eleva el potencial de comprensión que vamos a tener del prójimo para el bien o para el mal, dice Antunes. Esta inteligencia implica conocer al otro, el reconocerlo y el reconocerme en él, a mí mismo. Como docentes estamos obligados a conocer a nuestros alumnos, adentrarnos en ellos, percibir sus diferencias, sus estados de ánimo, diferenciar qué es lo que son, cómo son, qué saben y no hacen. Y todo esto durante el proceso que dura una sola clase, un solo semestre, cuatrimestre, un año escolar, o pues la cronología educativa que tenga que ver. Y al final de cuentas esta es nada para poder entender todo ello. El docente debe tener desarrollada esta inteligencia interpersonal como una forma metodológica para poder reaccionar en el momento justo, en el punto apropiado, en el instante en el que el objetivo, la meta, cambia de lugar, su posición se pierde. Debe ser ese misil moderno e inteligente que comenta Bauman, que permita ir corrigiendo en cada momento la meta y el objetivo, entender cada paso que surge, cada mirada retadora y amorosa de satisfacción y sufrimiento de los alumnos
alumnos por una buena o mala motivación. Obviamente todo esto dentro del aspecto del aula, ¿no? Y con ello mejorar y transformar el método y devenirlo constantemente. En el momento en el que el docente se dé cuenta de que su planeación es solo una guía a seguir y no unos pasos específicos de los cuales no salirse, en el momento en el que el docente comprenda que debe ir renovando día con día los aspectos motivacionales, metodológicos en formas, fondos, figuras, tratos, risas, llantos, dolores, éxitos y fracasos, y convertirlos en algo corregido y renovado, que entienda que lo que le corresponde también a él no es solo conservar y transmitir, sino también el renovar y el corregir, como lo comentan Abagnano y Vistalberghi, y hacerlo al instante y constantemente. En ese momento tendremos a un renovado y corregido docente. Este nuevo docente es el algo nuevo que tiene que suceder, como lo comentaba Husserl, ¿no? ¿O es acaso que hemos de aguardar a ver si esta cultura sana por sí sola en este juego azaroso entre fuerzas creadoras y destructoras de los valores, diría Husserl? No lo creo. Sería un docente que sabe guiar y dialogar, ayudar a los demás a resolver problemas, respetar y cooperar, saber convencer y tener pues una buena comunicación, comprender a los otros, sus motivaciones y objetivos, la capacidad de percibir diferencias en los demás en sus estados de ánimo, diría Antunes. Es así que se necesitan inteligencias múltiples para poder desarrollarnos mucho mejor como personas e identificarlas para saber qué es lo que somos y potencializar mucho más lo que podemos ser. Muchas gracias a todas y todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero ya haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo o en los streams de videojuegos. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.